Los perantones, el perantón es un baile. Normalmente se baila en el norte de la provincia, se solía acompañar de flauta tamboril, lleva 3 tiempos, los cuales marcaba el tamborilero en arista, y le pasa un poco como a la jota cuadrada, que al final del baile se rompía un poco y el hombre iba detrás de la mujer. Esto en los últimos tiempos. Lo digo porque parece ser una de las versiones que hay que Pero Antón, no se sabe bien de dónde viene, parece ser que era un hombre muy alto o un hombre muy desgarbado, de ahí que el baile del perantón, yo no bailé nunca, me puse a bailar un día, me dijo quien dirigía el baile, que dice, tú sigue con la rondalla, que repito, y yo que dirigía el ritmo. Entonces tiene unos gestos muy amplios, ¿no? Entonces por eso parece ser que Pero Antón. Otra de las versiones que hay es que dicen que la bailaban 2 hombres en Zarza de Granadilla, lo bailaban 2 hombres, uno se llamaba Pedro y otro se llamaba Antonio. Pero hubo una época en que la sección femenina acaparó todo lo que era folclore y cuando vio bailar a 2 hombres dijo, chtate, tú quítate ahí que hay que poner una mujer. Y entonces a partir de ese momento lo del perantón se quedó bailando un hombre con una mujer. No está mal, ¿eh? Yo he visto bailar perantones, ¿verdad, Domingo? A una tal Fernanda y un tal Leo, algunos también lo hacían bien, pero aquello era una verdadera delicia ver bailar aquel hombre y aquella mujer. De paloteo.